Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, mi nombre es Julián Barberi, yo voy a ser el profesor que esté en la comisión B. Eh, si alguno o alguna quiere habilitarse la cámara, el micrófono, se puede habilitar, no hay problema, mejor así nos vemos, pero no es obligatorio, obviamente. Eh, Pasa lista. Hoy no se va a pasar lista porque como es la semana de la memoria, eh, vamos a dar clases, a hablar de algunos temas, pero no vamos a pasar lista. O sea, no sería una clase obligatoria. Eh, Bien. Bueno, en realidad lo que hoy que nosotros tendríamos que ver es un poco la continuidad y profundización de lo que vieron con Daniela la semana pasada en cuanto al sistema económico y de conceptos que hay dentro de las nociones básicas de economía. ¿Hola? ¿Alguien habló? Bueno, para después, en las próximas clases, podrán meternos de lleno en la cuestión de las escuelas económicas, que es en los siguientes puntos. Yo preparé un breve... Profe, perdón, Sí, estamos hablando en sí. el chat que no sé si es el internet de usted o de nosotros que se escucha muy trabado. ¿Se escucha trabado mi internet? Por lo menos a mí se me traba mucho el audio y el video. Eh, ¿Se escucha ahí? Hola, Sí, hola. profe. ¿Ahí se Hola, escucha sí, yo mejor? escucho bien. Yo Ahí sí escucho se bien. escucha. Bueno, yo prendo la cámara. Si se vuelve a escuchar mal, la apago. Porque no sé si es que consumo muchos datos. Bueno, ahí está. Bien, les decía entonces que íbamos a continuar con la parte introductoria de el sistema económico y las definiciones y conceptos básicos de economía, para después meterse en la parte de escuela. Yo preparé un PowerPoint donde es un breve resumen, en realidad, de lo que tomé de lo que habían hecho Daniela, y después unos disparadores para que podamos discutirlo. Voy a ver si puedo compartir. Acá. Compartir. ¿Lo ven esto? Sí. Sí, Bien. Entonces, yo esto lo voy a hacer bien rápido para después detenernos en la última parte que lo explicamos con algunas preguntas. Pero la definición de economía, de la ciencia económica, ustedes ya la vieron, porque es una ciencia social. Acá Daniel había utilizado unos conceptos de desagregar la palabra, de cómo viene y a qué hace referencia. Pero lo importante o el punto central de la definición de economía es que no es una ciencia exacta, o sea, no es, por más de que utilice los modelos macroeconómicos, los modelos económicos con variables y demás para tratar de explicar
la realidad. Ustedes saben que utilizar un modelo es lo que le permite a los que hacen economía, a los que estudian economía, hacer una abstracción de la realidad para explicar una problemática, un problema. Yo quiero explicar el desempleo, supongamos. Bueno, utilizo un modelo para hacer una abstracción de la realidad y trato de explicar el comportamiento del desempleo en un sistema económico. Bueno, así como el desempleo se puede explicar cualquier variable macroeconómica utilizando un modelo. Pero utilizar el modelo no quiere decir que sea una cuestión matemática, sea una cuestión solamente de ecuaciones, ¿no? La concepción de la economía es que es una ciencia social porque se encarga de entender la problemática en torno a la reproducción, distribución y consumo dentro de un sistema económico, que fue un poco lo que habían visto ya con Daniel. Si hay dudas o algo, me detienen y lo charlamos, ¿sí? No hay ningún problema. Después, seguramente vieron la parte de las definiciones de economía, ¿sí? Los economistas tratan de explicar el funcionamiento del sistema económico. De acuerdo a la escuela económica que a uno lo atraviesa, yo como economista, de acuerdo a la escuela económica que lo atraviesa, trata de explicar el funcionamiento de ese sistema económico, ¿no? Entonces, si un economista es neoclásico, va a explicar el funcionamiento del sistema económico y las problemáticas de ese sistema económico de acuerdo a la teoría neoclásica. Cosas que vamos a ver después más adelante. Lo mismo si es marxista o estructuralista, o si considera las cuestiones de economía del cuidado, la economía popular. Todas son cuestiones que hacen a la definición de la economía, pero en realidad lo que hacen es a la definición de cómo funciona el sistema económico y cómo es que ese sistema económico intenta resolver las problemáticas de funcionamiento. ¿A qué voy con esto? Vamos a suponer que hay un sistema económico que después lo vamos a ver, ahora solamente quédense con esa definición. Pero hay un sistema económico que funciona y que produce bienes, ¿no? Cualquier tipo de bienes, como por ejemplo zapatillas, mesas, lo que sea. Para ese funcionamiento intervienen actores, ya sean empresas, personas, el Estado, el sector externo. Bien, ¿qué pasa? Ese funcionamiento para producir esos bienes puede generar problemas, puede generar conflicto entre las empresas y los trabajadores, entre las empresas y el Estado, entre los trabajadores y el Estado, entre el Estado y el sector externo. Ese tipo de cuestiones pueden afectar el funcionamiento del sistema económico. Bueno, la idea de la economía es tratar de entender todo ese funcionamiento, tratar de explicarlo para llegar o en busca de llegar a no quiero decir eficiencia, pero sí una optimización de ese funcionamiento del sistema, que trate de funcionar mejor para todos. ¿Qué pasa? Si ustedes agarran a un neoclásico, seguramente el funcionar mejor de ese sistema es que haya una economía de libre mercado, en donde las empresas tengan un rol preponderante, donde, digamos, se ajuste todo en términos a las oportunidades de beneficio que tienen las empresas, que son las que dinamizan el sistema. Si uno agarra un marxista, seguramente va a poner el foco más en la estructura del trabajador, en los beneficios que tiene que tener, en el bienestar social. Y lo mismo para todas las escuelas. Si uno agarra un estructuralista también va a considerar la problemática más de cuestión local, sin tener recetas generales. Ese ruido yo no sé si es del chat, porque no lo veo. Yo cuando comparto no veo el chat. Si llega a ver a alguien del chat, Roxana o Mariela, que están con cámara, avísenme porque no veo yo el chat acá. No sé qué son esos ruidos. No, profe, en el chat no hay nada. No sé, yo Bueno, también lo escucho el ruido. no sé qué El es ruido ese es ruido. cuando alguien ingresa o sale de la reunión, hace ese ruido. Ah, ok, gracias. Va sumando. Buenísimo. Bueno, entonces no es nada. Entonces. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo? Si puede ir un poco más lento si tomo nota. Ah, sí, obvio. Igual la clase va a estar y el PowerPoint también se puede subir, no hay problema. Entonces, bueno, las definiciones, como decía, de la parte de economía tienen que ver eso, ¿no? Un poco con la visión de la escuela que estamos analizando el funcionamiento del sistema económico. Después aparece la definición esta de lo que es la ciencia positiva y lo que es la ciencia normativa. La ciencia positiva, ahí esto
lo armó Daniela, ella lo pone como lo que es, ¿no? Está despojado de cualquier tipo de prejuicio. ¿Qué es esto? Por ejemplo, me dice el gobierno que aumentó la recaudación en 10%. Es algo que es, lo puedo, digamos, interpretar. No hay ningún tipo de subjetividad, es objetivo, ¿no? Si yo cobré 100 y el mes siguiente cobré 110, aumentó 10%. ¿Sí? No hay nada que objetar ahí, es lo real, es lo positivo. O sea, no hay subjetividad en la medición de eso. Si yo digo que hay 10 personas sin empleo, es porque hay 10 personas sin empleo. ¿Sí? Eso es algo que está detallado y que es cuantificable. Después está la otra economía, que es la otra ciencia, que es la ciencia normativa, que es como el ideal, ¿no? Es lo que debería ser. Ahí ella le pone como la cosmovisión de la ideología y la política. En realidad, lo que me dice la ciencia normativa es, ¿cómo sé yo si aumentar 10% la recaudación está bien o está mal? ¿Sí? ¿Cómo sé si tener 10% de desempleo está bien o está mal? ¿Cómo sé si tener un PBI de tanto está bien o está mal? O sea, hay unos parámetros que hacen comparativos en lo que debería ser. Por ejemplo, ¿cuál sería una buena medida de pobreza? 0. Bueno, entonces, si la pobreza, uno piensa que el ideal o lo que debería ser es 0, bueno, si vos tenés un 20% de pobreza, estás mal. ¿Cuántas personas tienen que estar desempleadas? Y 0 supuestamente también. En una economía que funcione bien y que todos puedan satisfacer sus necesidades, tendría que haber 0 desempleo. Por eso, entonces, la economía positiva nos mide lo que es, ¿sí? Lo no objetable, lo no subjetivo. Y la economía normativa sí tiene cierta subjetividad, porque de vuelta volvemos a los contenidos de las ideologías o de las escuelas económicas incorporadas en la formación del economista. ¿Qué pasa? Si uno le pregunta a un no clásico, ¿cuánto tiene que ser el desempleo? Y capaz que nos dicen, y bueno, hay una tasa de desempleo natural que tiene que hacer acomodar por funcionamiento del sistema, entonces más o menos un 5, un 10% de desempleo es natural, está bien. Que uno agarra una economista que es más heterodoxo, y no, la verdad que no hay una tasa natural que sea de desempleo. O uno agarra un neoclásico y le dice, bueno, está bien que haya tanta disparidad en los salarios. Capaz que el neoclásico le dice, sí, porque en realidad eso es una cuestión de esfuerzo, de productividad y demás. O sea, lo que está hablando ahí es de su economía normativa, es de lo que él considera que debería ser. Pero claro, el considerar lo que debería ser es completamente subjetivo, es porque depende de la persona que lo está analizando. No es lo mismo incluso no es lo mismo hablar con una persona dentro de la misma corriente de pensamiento que sea heterodoxa, porque capaz que tiene algunas definiciones distintas en puntos, ¿no? Digo, no sé, uno se va a un extremo, pero ve a dos economistas de izquierda que consideran muchas cuestiones en común, pero hay puntos que capaz que no los consideran en común. Entonces, dentro de su economía o su ciencia normativa, van a darle respuestas distintas, por más de que sean economistas con una formación muy similar. ¿Por qué de vuelta? Porque lo normativo, de lo que debería ser, está muy incluido en la parte subjetiva. En la parte positiva no hay subjetividad, ¿sí? Aumentó la recaudación, aumentó la recaudación. Aumentó el PBI, aumentó el PBI. Eso o sea, no hay discusión. ¿Dudas hasta acá? Bien. Otro punto importante en esta cuestión introductoria es los bienes, los tipos de bienes que se producen en este sistema económico. Como les dije, el sistema económico funcionan diferentes actores que ya los vamos a ver cuando veamos la parte del sistema económico, pero funcionan ciertos actores en pos de un objetivo que es la producción de bienes. ¿No? El sistema económico funciona para hacer bienes. Disculpe que le interrumpa. Se ve bastante pequeño, no se puede leer nada. ¿Y qué son los bienes, por ejemplo? A ver No, si es que se puede agrandar un poco. ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. ¿Se ve más ahí? Ahí está, perfecto.
Bueno, entonces, los bienes, estos bienes y servicios que produce el sistema económico, lo podemos clasificar según su carácter, según su naturaleza y según su función. Los bienes según su carácter, o sea, los bienes y servicios que produce el sistema económico, según su carácter, ¿son libres o son económicos? Los bienes que son libres son bienes que son ilimitados, ¿sí? Que por más que lo consume una u otra persona, no se agotan. Por ejemplo, un puente. El Estado hace un puente, es un bien público, es un bien libre, ¿sí? Por más de que se utilice, no es de propiedad de una sola persona, sino que lo pueden utilizar varios. Y además no se agota en el uso, ¿no? Y después están los bienes que se llaman bienes económicos. Que estos bienes son escasos, ¿sí? No es que son ilimitados, son limitados en el uso, ¿no? Obviamente. No es que hay ilimitada cantidad de puentes, sino que el bien público, como ese puente, se puede utilizar ilimitada cantidad de veces porque no se consume con el uso. Hay un grado de amortización del bien y que se va desgastando, pero en sí el bien puede ser utilizado, es como, o por ejemplo, el sistema de seguridad, ¿no? La seguridad nacional. Bueno, es algo que uno lo consume, ¿sí? Y no se va agotando. Los bienes económicos sí son escasos, ¿sí? Y son escasos sobre todo en realidad a los deseos que hay de esos bienes, por ejemplo. Son bienes que uno los consume y se agotan. Una manzana, la consumo yo, se agotó. Un celular lo tiene una persona, ya está, es propiedad de esa persona, se consume con el uso de esa persona. Y además estos bienes, sí, a diferencia de los bienes libres, son apropiables. Como le dije, el celular es de esa persona. La manzana la compré yo, es de mi propiedad, es apropiada por mí. Esos bienes son bienes que tienen características de ser útiles, ser escasos y ser apropiados, que son lo que dije recién. Hay un tema importante con respecto a los bienes económicos, es que en un sistema económico se producen una determinada cantidad de bienes que en todos los casos la cantidad de bienes producidos no hace a la cantidad de deseos que hay de los consumidores, de los usuarios del sistema económico, de los bienes. Entonces, siempre hay una escasez en cuanto a la cantidad de bienes producidos y la cantidad de bienes consumidos. Bien. Y por eso empieza después, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de mercado, empieza a jugar un rol preponderante, ¿no? Todo el manejo del sistema de producción del sistema económico, ¿no? ¿Qué producir, en definitiva? ¿Qué es lo que vamos a producir? Entendiendo esto, ¿no? Entendiendo que hay muchos deseos de bienes por parte de la población, pero el sistema económico tiene una capacidad limitada para producir algunos bienes. Entonces la discusión está también, que después también cuando veamos el sistema económico, está en producir. Bien. Los otros bienes son según su naturaleza, que pueden ser de capital o de consumo. Los bienes de capital son bienes que son inversiones. Son inversiones que no necesariamente o no directamente en realidad atienden necesidades humanas de consumo. Por ejemplo, comprar una maquinaria, por ejemplo, hacer, ¿no? Invertir en la construcción de algo, de una carretera. O sea, son bienes de capital, son bienes que se consideran de inversión. Y lo otro son los bienes de consumo, que sí satisfacen directamente las necesidades humanas, ¿no? Como yo dije, la manzana, el celular, cualquier cosa que vos te compres para consumo directo, es un bien de consumo. Un bien de capital es un bien que me ayuda a generar un bien de consumo. O sea, se puede interpretar que es un bien que me ayuda a... en realidad, sí, bueno, se puede pensar como que es un bien, no considere lo que dije porque ahí lo estaba mezclando con bien intermedio. El bien de capital es un bien que es una maquinaria, o sea, es una inversión. Es un bien que no me satisface directamente mis necesidades de consumo humanas, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo me compro un tractor para trabajar en el campo y es una necesidad humana, pero no es necesidad de consumo humana. Sí son los bienes de consumo, ¿sí? Que estas sí se satisfacen directamente. Los bienes de consumo pueden ser durables o pueden ser no durables. Los bienes durables tienen
más de un uso. Por ejemplo, un celular. Un celular, un auto, una computadora, un televisor, un departamento, una casa, cualquier bien que yo no me lo agote en un consumo, en una sola vez, es un bien que es durable. Y después están los bienes no durables. Por ejemplo, comprarse un sándwich de milanesa, lo comes, se consumió el bien, listo, dejó de existir. Me compro una manzana, me la comí, dejó de existir el bien. Son bienes que son no durables. O sea, son bienes de consumo, pero son no durables. ¿Qué diferencia? Porque uno dice, bueno, ¿qué diferencia entonces hay entre un bien, una pregunta que puede surgir, ¿no? ¿Qué diferencia hay si yo te estoy diciendo que un bien de capital es una inversión y después digo que un bien de consumo durable puede ser un auto, ¿no? ¿Qué se les ocurre ahí? Ahí la diferencia está que cuando yo considero que el auto es una herramienta que me sirve para estar en el sistema productivo, para modificar otro bien, ¿sí? Es un bien de capital que me sirve para el funcionamiento del sistema productivo, no es para consumo. Entonces, si yo compro un bien de capital que yo lo utilizo para el sistema productivo, es un bien de capital. Ahora, si yo compro un bien que es un bien durable como un auto y lo uso para consumo, para trasladarse uno, para consumo público, privado, es un bien de consumo durable, ¿sí? No está aplicado a el bien de capital. O sea, el bien de capital, la función es que tendería a aumentar la producción de ese sistema productivo. Y no está enfocado a aumentar la producción de ese sistema productivo, no es un bien de capital, es un bien de consumo durable. ¿Sí? Y finalmente están los bienes según su función, que ahí sí tenemos los intermedios y los finales. Acá es más fácil la distinción. Un bien intermedio es un bien que se va a convertir en otro bien, ¿no? Por ejemplo, la harina se va a convertir en pan. Por ejemplo, el alambre se va a convertir en clavos. O, por ejemplo, los perfiles de aluminio se van a convertir en ventanas. Son insumos, ¿sí? Son como bienes intermedios que se utilizan para producir otro bien. Y después están los bienes finales, que son los bienes finalmente que nosotros consumimos. La ventana, el clavo, el pan, todo lo que ya incorpora todos los bienes intermedios, ¿sí? Entonces tenemos bienes que son libres y económicos, según su carácter, según su naturaleza, capital y de consumo, y según su función, intermedios y finales. ¿Dudas? Seguimos entonces. A mí me quedó la duda del bien de capital. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, el bien de capital es por ejemplo, a ver, yo trabajo yo tengo un campo y voy a comprar un tractor, que ese tractor lo voy a utilizar para mi sistema productivo, que son producir soja, vamos a poner, ¿no? Bueno, ese tractor es un bien de capital para mí, porque es un bien que no atiende mis necesidades humanas, o sea, no atiende mi necesidad de comer comida, de vestirme, de abrigarme y demás, no atiende directamente esas necesidades, sino que va a atender el funcionamiento del sistema productivo. O sea, me va a servir a mí para aumentar mi producción. Aumentar, mejorar, lo que sea. En cambio, los bienes de consumo sí afectan. ¿Cómo? ¿Sería tipo inversiones? Claro, es tipo inversión. Tipo de inversión. Exacto, porque son bienes que, de vuelta, no es que uno compra un bien de capital para comer, ¿no? Esos son bienes de consumo. Profesor, por ejemplo, pienso, si yo compro un auto para ponerlo y formar una agencia remis, compro ese auto directamente, va a ser un bien de capital porque va a contribuir con mi capital, con el aumento. Pienso, digo Exacto. por ahí. Para Porque si vos como compro, empresario, porque perdón, si, Mariela, sí. porque si compro, digo, un auto directamente para, qué sé yo, directamente yo utilizarlo ya no sería un bien de capital, ¿verdad? No, ahí Sería sería un un bien bien de de consumo consumo. tuyo durable. Perfecto, gracias, me quedó claro. Exacto. Si vos lo utilizás como inversión, si lo tuyo es como inversión,
tu auto para remis es como inversión, es tu bien de capital, es tu capital. Es lo que vos tenés, el capital físico que vos tenés para hacer esa inversión. Lo mismo que si vos compraste un tractor o si vos compraste un departamento. O sea, lo que vos consideres que vos comprás en pos de que sea una inversión, digo una inversión porque ¿para qué uno invierte? Para mejorar su producción, su producto, la cantidad de bienes que produce. Entonces, si, o la plata que ganás, en el caso de un servicio como sea la parte de remis. Si vos compras un auto, es para ganar más plata. Bueno, eso es tu inversión de capital. Ahora, si vos el auto que compraste para irte de vacaciones, o para trasladarte, es tu bien de consumo. ¿Sí? Lo vas a consumir vos, es un bien de consumo durable. ¿Seguimos? ¿Y un bien puede ser de Bien. capital y de consumo? Un bien puede ser de... Capital y de consumo. En realidad no, porque depende de la utilización que le des. Por ejemplo, yo tengo No. una máquina de coser y es Sí, una inversión de capital porque con esa máquina de coser voy a vender ropa, por ejemplo. sí. Y a la vez me puede satisfacer directamente mis propias necesidades. Sí, en ese caso sí, se puede considerar. Lo que pasa es que vos ahí hay que ver, ahí en la naturaleza está para qué vos lo adquiriste. Después lo que hagas con el bien es otra cosa. Si vos lo adquiriste para hacer ropa para vender, es tu bien de capital. Después vos podés hacer ropa que vos la usás para consumo propio. Pero en definitiva, vos el bien lo adquiriste con una naturaleza, que es un bien de capital. Digo, si vos tenés que catalogar ese bien como vos lo tenés, es un bien de capital. Ahora, porque vos lo compraste con un objetivo. Ahora, si vos me decís, bueno, yo tengo esta máquina de coser que también hago cosas mías, bueno, para vos, vos internamente es una clasificación igual esto, no es que es algo, es una clasificación, pero vos podrías llamarlo que es tu bien de consumo si lo estás usando en el momento que haces ropa para vos. ¿Se entendió? Sí, gracias. Es solamente una clasificación esto. Por eso, si vos el bien, es lo mismo que el auto del remis que decía Mariela. Si vos comprás tu auto de remis y es tu inversión de capital, bueno, lo usaste. Ahora, ¿qué pasa? Tuviste 2 años, sacaste plata, bueno, lo sacás y lo querés para vos. Bueno, ahí pasa a ser tu bien de consumo. Es tu bien de consumo durable. Pero en su momento que el auto estuvo trabajando, era tu bien de capital. Bueno. Después tenemos las necesidades, ¿no? Que hay Hay una compañera. Profe, acá. Sí, Entonces los bienes sí. son definidos más por su uso que por lo que es en sí mismo. Claro, son definidos por su uso. La naturaleza es su uso. Bueno, necesidades. Las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos, se pregunta ahí la profesora Esbatela. Y es un punto importante porque es uno de el gran problema que tiene el sistema capitalista. Las necesidades son infinitas porque si uno le pregunta a las personas cuáles son sus necesidades, empezamos, ¿no?, a divagar y empezamos desde necesidades de tener un vaso de agua hasta tener un diente de oro. Cualquier cosa puede llegar a ser lo que uno considere como sus necesidades. Es un concepto totalmente subjetivo y que hace a las personas, va a haber una cantidad N millones de necesidades como cantidad de personas que haya en el mundo, ¿no? Porque cualquier cosa se le puede llegar a ocurrir. O cualquier cosa puede ser una necesidad para alguien. Puede ir desde lo más básico a lo más superficial que uno puede pensar. Por eso es que hay una clasificación de las necesidades entre primarias, secundarias y lo que son las necesidades básicas. Bueno, primero porque después habla de las necesidades básicas. Las necesidades primarias se consideran como que son las necesidades de primera instancia, lo que es la parte de alimentación, vivienda, trabajo digno, tener ciertos parámetros de bienestar. Son necesidades que hacen las necesidades humanas de supervivencia, ¿no? Después están las necesidades secundarias.
que son necesidades que tienen un menor grado de importancia en las cuestiones básicas de supervivencia de una persona. ¿Sí? Un auto, un teléfono, irse de vacaciones, cualquiera que a ustedes se les ocurren que no hacen al funcionamiento primario de una persona, que son las necesidades básicas para sobrevivir. Después las necesidades básicas, que se conoce como necesidades básicas insatisfechas, las NBI, que son las necesidades mínimas que requiere una persona para poder tener un grado de sobrevivencia en el sistema económico, de poder sobrevivir. Y acá lo que se especifica es, bueno, ¿qué son las necesidades básicas? Son este conjunto mínimo de necesidades humanas y universales, materiales y no materiales. Forman parte de la cultura y la inserción de la sociedad, cuya satisfacción es esencial para la incorporar completa y activa de una persona en su cultura a través de las acciones realizadas social e institucionalmente. Bien, explico un poco qué es esto. Hay un conjunto de cuestiones, ¿sí?, que son socialmente aceptadas por todo el, digamos, en realidad hablemos de la Argentina, por el país, que son cuestiones básicas necesarias para que una persona pueda tener comida, o sea, no tener hambre, pueda tener salud, pueda tener educación, pueda tener las herramientas culturales, ¿sí?, para tener una inserción laboral y cultural en la sociedad. Esas son las cuestiones de vivienda, ¿sí?, vestimenta. Son cuestiones como dice ahí abajo, son cuestiones de supervivencia y subsistencia. ¿Sí? Porque dice que son materiales y son no materiales. Hace la aclaración de que son materiales y son no materiales. Las materiales son las objetivas. ¿Sí? Me falta ropa, me falta comida, me falta un techo para vivir. Y hay otras que son no materiales, ¿sí? Que son, yo necesito salud, sí, son obviamente que son más de carácter culturales, de acuerdo a la sociedad donde uno la analiza, ¿no? No es lo mismo unas necesidades no materiales en Argentina que en Kenia. Pero bueno, son cuestiones cuestiones de salud, cuestiones de educación, ¿sí? ¿Alguien de bienestar social? ¿Alguien habló? Sí, yo. Que materiales podría ser, no sé, una computadora, un celular. ¿Materiales? Sí. Sí, materiales sí. El tema es que los materiales, una computadora y un celular no serían necesidades básicas. ¿Sí? Claro, porque Sería yo tengo acá anotado como que la profe dio ese ejemplo la clase pasada. de necesidades básicas o de necesidades que hoy ya lo Nada considera como por primaria o culturales. secundaria. ¿Cómo? Claro, más que nada por culturales, porque decía como que ahora el tema de que trabajar necesitas un celular para que te Bueno, contacten y esas ese cosas. sí, está bien lo que dijo, porque es lo que yo dije de acuerdo a la sociedad donde estaba. Si uno nos agarra en el 2018 y yo les decía, bueno, tener una computadora en su casa, poner una computadora es más fino, pero tener un celular o tener algo, ¿es una necesidad básica para sobrevivir? Y capaz que no, me podrían haber dicho, qué sé yo, no. Por ahí no, porque bueno, el celular, si vos lo tenés, no, digamos, está el sistema diagramado para que vos no tengas que requerir de eso para poder funcionar. Ahora, post pandemia, si yo te digo, bueno, tener una computadora en tu caso, tener un celular, tener conectividad en tu casa, ¿es básico y necesario? Y ahora sí, ¿no? En este contexto uno puede decir que si uno no garantiza la conectividad de las personas en el momento de pandemia, fue una necesidad básica. Vos no podías estar aislado del mundo porque no podías salir y tu única conectividad era a través de una computadora, un celular e internet. Entonces, lo que hace un Claro, tiempo, depende por del ahí uno tipo. puede considerarlo como una necesidad secundaria, hoy, o por lo menos hasta hace un tiempo, ahora vamos saliendo, pero hace un tiempo se consideraba como una necesidad básica. Calculo que eso, lo que dijo Daniela, que culturalmente es un cambio, o sea, es algo dinámico, no es algo que está estático, es algo, es algo dinámico, y que por eso puede ir cambiando. ¿Era algo de eso? Sí,
Sí, como Bien. que depende del tiempo. No dio exactamente el ejemplo de la Claro. pandemia, pero dio a entender eso. Exacto, bueno. Y ahora viene esta parte, ¿no? Por ejemplo, porque la supervivencia, la subsistencia son requerimientos físicos, más vestirse decorosamente, más vivienda, más salud, más seguridad, esparcimiento, bueno, todas las cuestiones que uno considera que son de supervivencia y subsistencia. Y acá están las características de estas necesidades básicas que explicaba Daniela. Son progresivas e ilimitadas, ¿no? O sea, a medida que uno va avanzando en el tiempo, las necesidades van modificándose, las necesidades básicas, no son estáticas. Uno va en la década del 50, seguramente tenían ciertas necesidades básicas que una persona necesitaba mínimamente cumplir para no ser esta condición de ser pobre o ser indigente. Y ahora se traslada 70 años para adelante, el 2020, y uno considera que esas necesidades claramente cambiaron. Lo que se necesitaba en la década del 50 para sobrevivir no es lo mismo que necesitamos ahora para sobrevivir. Y no hay que irse, y el ejemplo, no hay que irse 70 años de historia, ¿no? Uno va al 2018 y considerábamos que la computadora y el celular no eran necesarios y ahora consideramos que sí. Entonces, eso es una cuestión dinámica que se va ajustando de acuerdo a la evolución cultural de la sociedad, ¿no? Cómo vamos avanzando. Lo que sí es que son universales, ¿sí? Son para todos, por ejemplo, la comida es para todos, la vestimenta es para todos, el techo es para todos, si no importa que vivas acá, vivas en la década del 50 o vives en Kenia. Comer tenés que comer para sobrevivir, necesitas vestimenta, necesitas un techo. Hay cuestiones que son universales en las cuestiones de necesidades básicas. Después está la discusión de digamos, en qué momento del tiempo lo ves o en qué país lo analizas, qué tan básico es, pero son universales. Bueno, como dije recién, del tiempo y de la sociedad que estamos analizando, parten del individuo y la sociedad también. Bueno, lo que dijimos también recién, no son materiales, que son pesos y cuantificables, sino también que hay otras que son no materiales, como salud, educación, acceso a la cultura, digamos, un montón de cuestiones que son esenciales y no son materiales. Y lo último que pone acá Daniela es se satisfacen en sociedad. ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que se satisfacen dentro de nuestro sistema económico, dentro de nuestra sociedad. Eso es en el sentido de que son necesidades que las tenemos que satisfacer dentro del funcionamiento de nuestro sistema económico. Bien. Y después yo lo que puse fue unos disparadores, como para que analicemos entre todos y todas, para poder entender bien, mejor, en realidad. Vieron que, no sé, me da la sensación de que cuando a uno o a una le plantean el esquema de una pregunta o de un disparador, entiende mejor el concepto. Entonces yo agarré algunas consultas, algunos temas sueltos que teníamos en o trabajos prácticos o demás, y armé como unos disparadores. La idea es que si alguno o alguna quiere, lo vaya contestando. La primera es, se defina a qué se llaman necesidades primarias y a cuáles necesidades secundarias. Esto ya lo vimos recién. ¿Cuáles sean las primarias? Bueno, las necesidades primarias, profesor, como usted lo dijo, son las universales, ¿no? La comida, el techo, la vestimenta que no nos puede faltar a nadie para poder vivir. Y entre las secundarias, nos nombraron anteriormente que, bueno, eso, de acuerdo al tiempo, también vamos necesitando como un heladero, un lavarropa, para también, de alguna forma, minimizar tiempos, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, claro, son las secundarias, no hacen a las cuestiones básicas de vivir de una persona. Eso es cierto. Claro. Estar, es como el secundario, pueden estar o pueden no estar. Claro. Las primarias tienen que estar, porque las primarias son necesarias. Y hablar que las básicas, ¿no? Pero las primarias son un paso más de las básicas que también tiene que estar en el desarrollo de cualquier persona dentro del sistema económico. Las secundarias es como dice, bueno, todo lo que es secundario, es como uno la intuición que tiene cuando le dicen secundario.
El secundario puede estar o no. Si puede estar, bueno, mejorará el bienestar, pero puede no estar. Bien. Bien, y después me dice, ejemplifique dos necesidades, no de las que dijimos, ¿no? Pero ejemplifique dos necesidades primarias y dos secundarias. ¿Qué se les ocurre? Dos primarias y dos secundarias. ¿Cuál puede ser una necesidad primaria? El agua, Comer y dormir. comer. Comer. Dijimos que era una. Sí. Dormir. Dormir, un descanso razonable, sí, también es una necesidad primaria. Sí. Entonces, Y había dicho puede ser trabajo digno también. trabajo digno, sí, trabajo digno. ¿Vivienda, Las necesidades profe? primarias. Sí. ¿Cómo? La vivienda. La vivienda es una de las necesidades primarias que hay, ¿sí? El acceso a un techo. A ver, acá un tema importante, hago un paréntesis. Que sean necesidades, uno piensa, bueno, si son necesidades, las deberíamos tener. Que sean necesidades primarias no implica que todas las personas del sistema económico, o sea, todas las personas argentinas, van a acceder a satisfacer esas necesidades primarias. Somos conscientes de eso, ¿no? O sea, no todas las personas tienen la alimentación requerida, tienen techo, tienen trabajo, ¿sí? Esta es una cuestión importante porque uno habla de necesidades básicas o de primarias y lo dice en forma teórica y piensan que, bueno, que es un concepto abstracto, decir, bueno, se necesita tal como tal vivienda, y sí, claro, vivienda, y sí, comida, y sí, claro, comida, y se necesita un techo, y sí, bueno, ya le dije el techo, bueno, pero son cuestiones que uno Profe, piensa, no sí. sé si se me escucha. Educación viene a formar parte de necesidades primarias, ¿no? Sí, educación y Sí. salud están consideradas como unas necesidades primarias. Para lo que voy esto es que no consideremos que uno piensa que son tan fácil decir, bueno, son necesidades primarias, porque en el país hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a estas necesidades primarias. Ni hablar de las secundarias, ¿no? Pero las primarias a veces no, hay mucha gente que no tiene acceso. Bien, cierro el paréntesis. ¿Y las secundarias? Ahí en el chat una compañera había puesto secundarias, tener celular o internet. Sí, sí, hoy sí. En realidad, hoy por hoy, yo consideraría que tener celular e internet es una necesidad primaria, ¿no? Porque son necesidades que que sirven para A ver, voy a dar un ejemplo más claro. En La Plata, nosotros estamos en La Plata. En La Plata, tener un aire acondicionado es una necesidad completamente secundaria. Más allá de que en verano por ahí tengamos mucho calor, tener un aire acondicionado es secundario. Ahora, si uno se traslada vamos a decir, no sé, Un trabajo. a un lugar muy caluroso del norte, no se me ocurre cuál, pero que eso puede ser Jujuy, Salta, cualquier lugar del norte que sea muy caluroso, en verano, en verano el aire acondicionado debería ser una necesidad primaria. Porque con 40, 45 grados de calor no podés tener una vida de supervivencia. Necesitas estar o sea, digo, no es que es una necesidad básica, no es que necesitas sí o sí para vivir, pero sí tendría que ser una necesidad de característica primaria, lo mismo que la calefacción. La calefacción en La Plata o sea, la calefacción, digo, en términos de tener un sistema de calefacción o un estufa, o sea, es una necesidad que uno puede considerar, en realidad es medio discutible, pero vamos a poner que es primaria, entre primaria y secundaria. Pero si uno va a vivir a Tierra del Fuego, la calefacción se transforma en una necesidad primaria, no puedes estar sin calefacción, que te morís de frío. Entonces, también eso va variando de acuerdo a los lugares que están. Por eso es una cuestión de que son dinámicas y son las necesidades que puede tener la gente del norte que las necesidades que puede tener la gente del sur. Bien. Secundaria Pues puede ser ¿Cómo? que secundaria puede ser
no sé, ejemplo del... Ahí se cortó, no lo escuché lo Sin el último. mate podés vivir. Sí, sí. No escuché bien, creo que dijiste mate. Sí, sí. Y dijo, Claro, sí, exacto. Ustedes háganse en la cabeza este ejemplo. Las necesidades primarias son las cuestiones de supervivencia. Ahora, las necesidades secundarias es como que aumentan la satisfacción del consumo de las personas. Lo aumentan, lo generan mayor satisfacción. Pero si no están, estoy bien igual, ¿no? O sea, me genera una mayor satisfacción, piénselo de ese lado. Pero si no estoy, no. Ahora, si yo en el 2018 un celular me generaba mayor satisfacción, estaba bien, o una computadora en casa con conectividad, pero podía desarrollar mi vida sin esa tecnología. Hoy por hoy, esa necesidad pasó a ser vital para conectarme, porque si yo no podía salir a la calle, lo tenía que tener. Entonces dejó de ser algo que a mí lo tenía porque me aumentaba mi utilidad o mi beneficio y pasó a ser algo necesario para poder tener una supervivencia. Creo que con ese ejemplo creo que sintetiza bastante lo que es lo primario y lo secundario y cómo es la evolución en el tiempo. Bueno, Perdón, ¿puedo después el hacer una punto 3. consulta? Sí, sí. Pensando de cara al parcial, nosotros cuando Sí. tengamos que contestar, o por ejemplo esto, ejemplificar una necesidad primaria y una secundaria, tenemos que hacerlo a partir del concepto en sí, porque si empezamos Sí. a tener en cuenta lo que hoy es una necesidad primaria o secundaria, como que nos vamos a volver todos locos, me parece, ¿no? Está bien. O Sí, sí, sea, está bien. una Es una primaria metodología. sería la indispensable para vivir y la que no cambia a lo largo del tiempo. Y una secundaria es la que es el producto de una sociedad y tiene que ver con la cultura, que se modifican en el tiempo y dependen de cada lugar. Sí. Igual las primarias sí cambian en el tiempo. Ah, bueno, la ¿Sí? profesora no es lo que había dicho. No, pero no es que por eso, no es que la necesidad es lo que son primarias de básicas, no es lo que no cambia. Lo que yo dije hoy de alimentación, las que son universales, la alimentación, la vivienda, sí, esas son cuestiones que sí no cambian. Siempre se va a necesitar, vas a necesitar comer, siempre es como la cuestión básica, siempre vas a necesitar comer, vas a necesitar vestirte, vas a necesitar salud. Esas cuestiones. Ahora, hay algunas necesidades que, por ejemplo, pasan de secundaria, pasan a primarias. Y eso pasa por el paso del tiempo. ¿No? Y Y sí, ese caso sería, por ejemplo, acceder a internet o a una computadora o a un celular, digo que en o sea, contexto de esas pandemia. no son necesidades vitales. No es vital para vivir. Claro, pero Yo digo, necesito eso en para contexto vivir. de pandemia cambió eso, porque hoy en día si no tengo internet no puedo, digo, acceder a su clase. Claro. Pasó de ser una necesidad secundaria a una necesidad primaria también. Hacer una necesidad primaria. Exacto, exacto. Por eso hay que diferenciar dentro de lo que son las primarias, lo que son la supervivencia, o sea, las básicas, las vitales, que esas sí no cambian en el tiempo, ¿no? Esas están fijas, porque siempre van a ser las mismas, de los que son necesidades que son dentro de las primarias, que vos sí tienen un cierto grado de evolución y van cambiando. Digo, de vuelta, si uno no quiere, para que no sea tan fino el límite, uno va a la década del 90 o fines de los 90, cuando empezaron a aparecer los celulares o las computadoras, y no era necesario, no era primario tener un celular o una computadora. Y hoy por hoy sí, porque estamos en este contexto, ¿no? De vuelta, capaz que si nunca hubiese aparecido la pandemia y teníamos esta clase, yo le decía, y no, la verdad que la compu o el celu sí, es una necesidad secundaria, le aumenta la utilidad a la persona que la utiliza, pero no son vitales ni para vivir, ni para la cultura, ni para hacer la vida que nosotros tenemos, la supervivencia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se entiende. Entonces, después dice, ¿cuáles de estas necesidades son primarias y cuáles secundarias? Educación pública, ¿qué consideran que es? Primaria. para mí primaria. Primaria, bien. Zapatillas, Primaria. primaria. Si yo hubiese puesto... eh, Zapatilla sería secundaria, no sé, calzado, ponele, o
ropa. Claro, en realidad zapatilla está puesto como genérico. Si yo hubiese puesto zapatillas Nike, sí, Claro, ahí sería sí hubiera sido secundario. Claro. Pero si vos pones zapatilla como calzado genérico, está bien, es vestimenta básica. Una torta La torta Secundaria. sería secundaria. Secundaria. sería secundaria, o sea, es algo que yo no necesito para la supervivencia. Yo necesito comida, que es lo que Claro. aparece al lado. Bueno, comida, agua, eso ya lo vimos. Y acá empieza la vacuna, ¿qué sería? Primaria hoy en día. Primaria. Hoy en día sí, pero antes En era realidad, bueno, no sé. Si hay alguien que no esté de acuerdo con la vacuna, va a decir que es completamente secundaria. Es discutible, es fino, se considera que puede ser una cuestión primaria porque es una cuestión de subsistencia, pero hay gente que puede decir que no, es discutible. Eso, Pero justo ese póngale tema. que eso nos pone en el Y después el parcial. celular, que bueno, se ¿Cómo considera. nos corregirían? ¿Cómo? ¿Como primaria o secundaria? O sea, en un parcial. No sé si va a estar. No sé, igual ya tendría la capacidad para argumentarlo para uno u otro lado. Digamos, pueden poner, o sea, por ejemplo, no sé, caso hipotético, que aparezca la vacuna es un bien primario o un secundario. Y bueno, ahí lo pueden justificar como ustedes consideren. Pueden poner que es primario porque consideran que es primario por tal y tal cuestión. Según lo que O nos parezca a cada uno. pueden considerar que son secundarios por tal y tal cuestión. Bueno, Sí. de acuerdo a nuestra visión, Están entonces. justificando. Claro. Ese tipo de bien o ese tipo de preguntas tiene hoy por hoy cierta subjetividad. De vuelta, si uno consideraba la pregunta esta en el 1950, es muy probable que gran porcentaje de la población conteste que es un bien primario, que son necesidades primarias. Pero bueno, hoy por hoy el mundo cambió, las cosas cambiaron, la cultura cambió y puede ser que haya mucha gente que considere que la vacuna no es una necesidad primaria o no se considera una necesidad primaria porque no es necesaria para la subsistencia. Es discutible, pero es argumentable para cualquiera de los dos lados. Eso es que tiene la economía, lo bueno que tiene, que como es una ciencia social, en las preguntas la argumentación influye mucho. Digo, no con esto de que van a poner cualquier cosa y lo argumentan y ya está, ¿no? Pero hay preguntas que tienen cierto margen de acción o de respuesta, en donde uno puede justificarlo de distintas maneras y puede estar bien, ¿no? Como por ejemplo lo que charlamos recién. Después, bueno, ¿cuáles son los tres factores? Bueno, esto no, porque creo que no lo vieron, los factores de producción. Estudien la ciencia económica, ¿por qué la economía es? Bueno, esto sí, ¿qué estudia la pregunta que hice de Santis? ¿Qué estudia la ciencia económica? ¿Alguien se acuerda? ¿Que lo vieron con Daniela? ¿O lo leyeron? ¿O por qué es una economía, es una ciencia social? Hola, profe, buen día. Buen día. La ciencia económica estudia los procesos, o mejor dicho, las formas que asumen los procesos de producción, distribución y consumo en una sociedad. Bien. Y estudian también la problemática que se genera en torno a ese sistema de producción, ¿no? Que uno de producción, distribución y consumo genera problemáticas, se estudia también esas problemáticas. Bien. Después, este PowerPoint igual lo voy a subir, si quieren ver, las preguntas son bastante generales. Hay cuestiones que todavía no lo vieron. Pero bueno, ¿por qué la economía es una ciencia objetiva o subjetiva? Eso lo vimos. ¿Cuándo la ciencia normativa y cuándo positiva? Bueno, estas son todas preguntas que por ahí ya de última después lo irán bien. No había más. Bien. No sé si hay... Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Bueno. Eso sería un poco la continuidad del tema que habían visto con Daniela, para analizar. Yo voy a subir la clase, después voy a subir el PowerPoint. No sé si alguno o alguna tiene alguna duda respecto a esto.
que le haya quedado. Esto es bastante simple, este es el inicio que tenemos para la materia, después vamos a meternos más en cuestiones más puntuales, pero bueno, esta sería solamente la parte introductoria. Después la semana que viene vamos a empezar a ver la parte de escuelas, que ahí de vuelta vamos a analizar con las escuelas cómo es el funcionamiento, o qué dicen las escuelas, cómo es el funcionamiento de este sistema económico. Entonces nos vamos a meter en cómo funcionan los mercados, cómo funcionan la producción de bienes, bueno, qué problemas se generan, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, dudas, consultas. Sí, voy a poner el Power ahora lo subo, tengo que grabar la clase y lo subo. Por mi lado no me quedó ninguna duda. Bueno, perfecto, entonces nos veríamos el miércoles que viene, entonces. ¿Sí? Después subo todo esto a la aula. Gracias, profe. Gracias.